Vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy el tema de reformas fiscales, laborales y económicas 2019. Creo que hay puntos medulares por los cuales venimos. No venimos por todo lo que hay en una ley de ingresos. Venimos, la mayoría, compensación universal, los cambios y las reglas. Hoy se publica la sexta. Hoy se publicó la sexta modificación de la resolución miscelánea. Ya se publicaron reglas que estaban en el anteproyecto y se hicieron algunas modificaciones a la resolución miscelánea en algunos puntos. Entonces ya hoy se publican oficialmente. Entonces ya es parte de lo que vamos a estar tocando también el día de hoy. También muchos es el decreto fronterizo, qué tan cierto, qué tan no, qué tan viable. En fin, ¿por qué? Porque pues, bueno, siendo el centro del país, queremos vender en todos lados y no falta aquel que tenga un establecimiento, una sucursal o que incluso su domicilio fiscal esté allá en la zona norte, ¿no? Ante esta posibilidad de la modificación en el porcentaje de este de la tasa del impuesto, pues lo que hicieron en noviembre o diciembre fue cambiarse de domicilio y ya muchos ya se fueron para allá. Entonces, bueno, ¿qué tan factible es esa cuestión del decreto de la zona norte entre algunos otros aspectos como los estímulos fiscales, si es que todavía siguen, para algunos sectores, no es para todos? Entonces sí vamos a estar tocando ahí algunos puntos, algunos temas que vienen interesantes en materia laboral, en materia se presentaron ya. Hay dos propuestas en el Congreso de la Unión para reformas laborales. Una parte va dirigida al ámbito en el ámbito jurídico se le conoce a la parte adjetiva, que es la parte procedimental de los juicios, de los litigios laborales, y la otra viene por la parte sustancial, que es ya la regulación de algunos aspectos de la forma en la que se trabaja, sobre todo en materia de la subcontratación laboral, ¿no? El denominado outsourcing. Entonces, bueno, va por ahí algunas cuestiones. Bien, vamos a comenzar. Ley de ingresos de la Federación. Bueno, pues para poder realizar esto, la formulación de esta ley, se crea todo un sistema, hay todo un proceso, no nada más es que el Ejecutivo lo proponga, sino que es necesario que el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, sea quien proceda a la propuesta, por llamarlo de alguna manera, al análisis de esta ley de ingresos. Después, Cámara de Senadores se dedica a lo que es la revisión o, en su caso, modificación del análisis que realice o del estudio de la propuesta de Cámara de Diputados, y después se envía a el Ejecutivo para su promulgación. En México se parte del principio de que los mexicanos, en este caso nosotros los ciudadanos, son los que se imponen los propios impuestos. Nosotros decidimos qué impuestos son los que debemos de pagar. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando eliges al diputado, él te representa. Al momento en el que el diputado hace las propuestas de reformas en materia fiscal, entonces está ejerciendo ese derecho que tiene el gobernado. Como no todos podemos ir a la Cámara para hacer las otras propuestas, entonces se hace a través de la representación. Por eso los diputados representan a los gobernados, representan al pueblo. En cambio, los senadores no representan al pueblo. Los senadores representan a las entidades federativas. Por eso es que los senadores no pueden iniciar con un proceso de creación de leyes en materia fiscal, porque no representan al pueblo. Ellos tienen otra finalidad. Entonces, pero sí entran a la cuestión de la revisión para saber que se cumplan con ciertos parámetros constitucionales, y bueno, en esa medida se va ajustando el esquema tributario, pero todo en el ámbito fiscal tiene que nacer de la Cámara de Diputados. En este sentido, bueno, pues sí hubo un incremento en materia fiscal, en materia de ingresos. El total que percibieron en 2018 son 5.279.000 millones, más bien 5.279.000 millones ya de pesos. Se fue a 5.814.
Hubo un incremento, debió de haber sido el incremento solo de la inflación proyectada, o sea, de la inflación que se tuvo en el ejercicio 2018. Ya no necesita ninguna probanza para el menor, con mi confesión es más que suficiente. Y se acredita, no hay más. Esto de la confesión y de la afirmación no aplica en materia ¿qué? Laboral. ¿Por qué? Porque en la laboral el trabajador dice, yo afirmo que entré tal fecha, yo afirmo que cobraba tanto, yo afirmo que me desvelaba todas las noches, yo afirmo que me deben horas extras, yo afirmo que me deben vacaciones. ¿De quién es la carga probatoria? Siempre es del patrón. Por eso en este caso al patrón lo tengo que tener como si estuviera vigilando a una autoridad. ¿Qué tienes para acreditarme? Porque yo ya sé que tu carga es toda tuya. ¿Qué tienes? Desde antes. Es la estrategia con los patrones. Es antes de que llegue. Si yo ya sé que la carga probatoria va a ser totalmente para mí, porque no aplican estos principios en materia laboral, entonces pues me preparo. Igual no aplican en materia penal. En materia penal no aplica el principio de la confesión. En materia penal aplica el principio de la presunción de inocencia. Solo en materia penal. ¿Por qué? Porque entraba en choque el principio de la presunción de inocencia versus el principio de la confesión. Porque entonces cuando llegaba el inculpado y le preguntaban, oye, ¿tú cometiste el delito? ¿Qué decía el inculpado? No, yo no lo hice, entonces hay negativa. Al haber negativa, tienes tú que probar que yo lo cometí. Y entonces, ¿qué hacían? No, ven, vas a ver que si tú lo hiciste, te vamos a hacer recordar qué fue lo que pasó. Y entonces venían los toques, los submarinos, los busitos, los tehuacanazos, y al final salía y decía, ¿verdad que tú lo hiciste? Y él que decía, sí. Sí lo hice. Ya ves, está confesando su delito. Al confesar ya no tengo que probar nada. Y entonces se dijo a nivel internacional, oye México, estás violentando un tratado internacional que protege el derecho a la no autoincriminación. Ah, sí existe, sí existe. El inculpado tiene derecho a no autoincriminarse. Y tú lo estás violentando con ese principio de la confesión. Por eso en materia penal durante muchos años se dijo, ¿cuál es la reina de las pruebas? La confesional, porque a confesión de parte, relevo de prueba. Y se daba mucho esa circunstancia, por eso a partir del 2012 todo el cambio en derechos humanos y toda esa cuestión. Pero todo esto nos lleva a, cuidado cuando elijas condonaciones, cuando elijas ir a la Prodecon, cuando contestes cualquier serie de escritos. Hay veces que lo recomendable es quedarse callado, porque a veces al confesar, no sea que estés tocando algunos puntos delicados. Entonces siempre se analiza esa parte y bueno, pues ahí sigue estando. Esto cada año se publica, no es nuevo, no es una reforma, pero sigue apareciendo. Bien. Materia de estímulos. En materia de estímulos, pues señala el Ejecutivo que se le dé continuidad a todos los estímulos que se encontraban previstos en la Ley de Ingresos del 18 se pasen para el 19. Y uno de los principales estímulos es que las personas que realicen actividades empresariales que puedan deducir el diésel o el biodiesel podrán acreditar el IEPS contra el ISR propio o el retenido de terceros. Así estaba en el 18. En el 19 lo que cambia es que solamente puede ser sobre el impuesto sobre la renta propia, no sobre retenidos. Estos son los que tienen derecho, que se dedican a actividades agropecuarias, silvícolas, que utilicen el diésel y que puedan compensar, más bien que puedan acreditar ese IEPS en lugar de acreditarlo, porque estas personas generalmente no tienen base fiscal por los ingresos no acumulables que tienen, por aquello de las exenciones. Bueno, pues puedan solicitar su devolución en lugar de su acreditamiento. Bueno, pues vamos a ver, no, no es, vamos a la fracción cuarta, ahí está. Este es muy común. Es muy común
porque va dirigido a los contribuyentes que adquieran diésel, que lo importen para su consumo final, pero que sea utilizado para la industria, o más bien que sea para uso automotriz, y que los vehículos en los cuales se utilice el diésel, pues sean para transporte público, transporte privado, de personas o de carga, así como turístico. El IEPS que pagan por ese diésel que consumen los transportistas, este es un estímulo dirigido para transportistas principalmente, pero hay otros que no son transportistas y que durante años han perdido este estímulo. Usted se dedica a hacer zapatos. El mejor lugar donde encuentra zapatos se dice que es ¿en dónde? En Guanajuato, en León. Ah, bueno, pues allá. Usted tiene su fábrica allá, pero ¿dónde están algunos de los principales consumidores de zapatos? En la Lagunilla, en el centro, ahí hay interesantes. Compran zapatos. ¿Qué necesitas para hacerle llegar a tu cliente los zapatos? Transporte. Dice, yo te los llevo. Tengo 3 camionetas. ¿Y qué necesitan esas camionetas? Diésel. Yo voy a comprar camionetas que necesiten diésel, no gasolina. Que no vaya a ser que próximamente se vuelva a escasear. Entonces prefiero el diésel. Y ya de paso puedo tocar el estímulo. ¿Por qué? Porque yo al momento en el que realizo el envío en mis transportes, estoy en esto. ¿Transporte qué? Privado. ¿Qué es el transporte privado? Porque hay quienes tenemos la noción de que, transporte público, ¿como cuál? Como el metro, como los micros, los camiones, los de mudanzas. Y el privado, bueno, porque esos son para los que van en limusinas, para los que van en estos automóviles que sustituyen a los taxis llamados Uber, Cabify, etcétera. Lo público no significa quiénes se suben. Lo público significa está abierto para que cualquiera pueda tener acceso. Si la respuesta es sí, entonces eso es público. Cualquiera puede llamar por teléfono y inscribirse y listo, tienes. En cambio, el privado, nadie puede tener acceso, solo el propietario. Y conforme a la ley de caminos, puentes, transporte, establece ahí en su artículo 2 y 3, que se entiende por servicio privado aquel que utilice la persona física o la persona moral para transportar sus propios bienes. Dices, pues yo estoy transportando mis bienes, mis zapatitos que los traigo desde León y que te los vengo a dejar hasta acá. Y entonces en nuestro contrato de entrega de zapatos está señalado que yo me hago responsable de todo el envío hasta entregártelo a la puerta de tu bodega. Una compensación específica. Y bueno, si uno quería compensar, tenía que ir a una papelería muy famosa porque ahí solamente vendían formatos fiscales, no como hoy que los descargas y todo, no. Ahí tenías que ir a la papelería muy temprano para formarte porque todo el mundo iba por formas fiscales. Comprabas los formularios, los requisitabas en tus máquinas de escribir, unas muy famosas, las Remington, eran de batalla, esas no fallaban, y al otro día, muy temprano, en el plazo de los 5 días, por eso tenías que ir cada día a formarte para que ingresar el trámite ante la autoridad fiscal, no como hoy que sacas cita y... No, allá tenías que ir a formarte desde temprano, a hacer fila, y entonces pasabas, y tenías que ir del primer día porque no sabías qué más te iban a solicitar. Y entonces no te aceptaban el trámite, tenías que dar otra vuelta. Al final llegabas, te sellaban el acuse y ya te entregaban y listo.
Después evolucionamos un poco, y ya llegó la materia tecnológica y se dijo, no, la compensación a través de formatos electrónicos y todo, pero al final llegabas con tu aviso y te lo sellaba. Hasta que ya en un momento, hace como 3, 4 años, ya ahora por buzón tributario, lo subes, ya después nos quitaron el aviso, pero bueno. Total que presentabas el aviso y pasaban 15 días. Y pasaba un mes, y pasaban 3 meses, y pasaba el año, y tú estabas por aquí preguntando, ¿qué pasó? ¿Sí me aceptaron mi compensación? ¿Sí habrá sido bien o no? Y estábamos esperando una respuesta que nunca llegaría. ¿Por qué no iba a llegar? Porque si la compensación ya se permitió y se hizo conforme lo marca la norma, entonces ya hay extinción de obligaciones. No necesito respuesta. No así, en cambio, en una solicitud de devolución. Porque en una solicitud de devolución presentas la promoción, entra el análisis y hay una resolución al final. Por eso se denomina ¿qué? Aviso. Te comento. Te hago del conocimiento que tengo un saldo a favor y lo voy a compensar con lo que te tengo a cargo. Por ministerio de ley se extingue. No necesito tu permiso, no necesito tu autorización. Lo único que necesito es que la compensación se haga como lo establece la norma. Listo. ¿Cómo lo establece? Que yo compense renta contra renta o contra retenidos en aquel entonces. Que yo compense renta contra IVA después. Que yo compense IVA a favor contra retenidos y contra los demás en términos del código. Que la actualización la realice. Todo eso es que sea conforme a derecho. Y entonces, si yo lo hice conforme a la norma, la compensación es ¿qué? Válida, produce todos sus efectos y por lo tanto extingue la obligación por ministerio de ley. No necesito respuesta de la autoridad fiscal. Por eso cuando la autoridad me rechaza la compensación, digo, ay, ¿por qué me la rechazas? Es que no presentaste el aviso. Es una cuestión de forma, no de fondo. Porque las deudas ya estaban líquidas y ya hay un criterio del tribunal que señala la no presentación del aviso de compensación es sancionable, pero se sanciona con una multa por no haber presentado el aviso. Pero eso no provoca la nulidad de la compensación, porque esa surge todos sus efectos de fondo. Entonces no tiene mayor problema el aviso. Si le quieres jugar al vivo y hay obligación de presentar aviso, no lo presentes y después promueves tus medios de defensa. ¿Quieres portarte bien y estar tranquilito? Presenta el aviso y listo, ¿ok? Entonces, pero ya hay un criterio por allá. Entonces, con base en esto, pues ya nos vamos teniendo más nociones de qué es una compensación, por qué se elimina y se extinguen las obligaciones y que no necesitamos pues permiso de la autoridad que nos autorice, por decirlo así, la compensación. Ahora, nosotros hablamos de una compensación universal o abierta, pero ¿existe la compensación específica? Si hay universal era porque eran todos contra todos. Pero ¿cuál será la compensación específica? Esta vamos a ir subiendo de niveles, o sea, ya aprendimos un poquito de la compensación, vamos al siguiente nivel en una compensación específica, por ejemplo, en el artículo 97 de la Ley de Renta, que establece que yo no hago informativas de declaración de sueldos y salarios, pero sí tengo la obligación de hacer ¿qué? Su cálculo anual. Y al realizar su cálculo anual, si el trabajador resulta con saldo a favor, ¿qué puedo hacer con ese saldo a favor? Compensarlo contra las retenciones del ejercicio siguiente hasta que se agote. ¿Alguien ha presentado un aviso de compensación por ello? No, nadie. ¿Por qué? Porque la norma no me obliga a que tenga que presentar avisos. Lo único que me dice es, si el trabajador resulta un saldo a favor, compénsaselo por favor con las retenciones subsecuentes. Listo. La norma no me indica que tenga yo que presentar un aviso. ¿Ok? Es más, antes de llegar al aviso,
Artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, lo vas a encontrar en tu material. ¿Cuándo se aplica el Código Fiscal de la Federación? Señala, cuando exista un defecto en las normas fiscales. No por eso le llamamos que el Código Fiscal es supletorio. Lo aplicamos en suplencia del defecto que se encuentra en la norma principal. Entonces, aquí en esta norma principal no hay ¿qué? Defecto. Te dice, usted va a compensar de esta manera hacia periodos subsecuentes en materia de nómina. Y listo. No hay ningún adicional. Por lo tanto, no tengo por qué aplicar Código Fiscal. De esta misma, la compensación de los amantes. Ahí los encuentras rápidamente. ¿Quién lleva la nómina? La de recursos humanos. ¿Y quién es el tercero en discordia? El de contabilidad. Y entonces, la de recursos humanos dice, pago muchos impuestos, contador. ¿No tendrás alguna estrategia para pagar menos? Y el contador, ávido de estrategias y de que alguien le pregunte si puede hacer una estrategia, dice, claro, por supuesto. Mira, tú no presentas declaración anual porque no vas a rebasar los 400,000 pesos. Chuchito y Juanito tampoco. A ellos les pagan en que la misma se haya efectuado. Oh, ok. Impuestos federales distintos. Presentar aviso. Las reglas básicas de la compensación que teníamos. Era obligatorio presentar el aviso. Hoy 2019 no hay obligación de presentar avisos. Por norma general no hay aviso. ¿Por qué se fue el cambio? ¿Dónde quedó mi...? Si le puedes dar a la siguiente, por favor. Ahí está. Ah, bueno. Ahí. A ver, otro poquito. Otra. Ahí está. Ahí está. Si tú observas, señala, los contribuyentes que presenten el aviso de compensación deben acompañar los documentos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la presentación del aviso. Si tú te das cuenta, no te dice es obligatorio presentar el aviso, pero los que lo presenten lo tienen que hacer con la documentación que diga el SAT y que en los plazos señalados por la autoridad. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora te dicen no hay aviso y a través de reglas te voy a indicar cuándo se debe de presentar el aviso. Y me tienes que acompañar la documentación en los plazos que señala las propias reglas misceláneas. Los plazos no han cambiado. Y la regla que se publicó ayer, hay una modificación, establece respecto del aviso de compensación, establece que los contribuyentes que tengan saldos a favor 2018 y los compensen, entonces deben de presentar aviso. Y ahí vienen otra vez los plazos. Si tú tienes saldo a favor 2018, hay que presentar aviso. Significaría, y 2019, si yo voy a compensar de 2019, no hay aviso. No hay aviso. Ahora, viene esta parte del aviso. Si hay aviso, si no hay aviso, y del cambio, porque ahora dice que deriven por adeudo propio. Ya nos quitaron a quienes, a los retenidos. No me puedes compensar retenidos. Siempre que ambas deriven del mismo impuesto. Al efecto bastará que efectúen la actualización, eso ya estaba, y luego venía la cuestión del aviso. Bien. Vamos a establecer la temporalidad y la naturaleza de la compensación. ¿Cuál es la finalidad de la compensación? Extinguir una obligación. Así como el pago
La compensación es un mecanismo de extinción de obligaciones. La compensación no es una mecánica de determinación de impuestos. No se determina impuesto con la compensación, no. Tú aplicas un procedimiento y si como resultado de ese procedimiento resulta un saldo a favor, ahora ese saldo a favor, ¿qué vas a hacer? Compensar, extinguir otra obligación. En ese sentido, tú tienes que partir del momento en el cual vas a extinguir esa obligación para saber cuáles son las reglas aplicables. Porque se dice, oye, es que tengo que aplicar las reglas que estuvieron vigentes. Sí, conforme a código. Pero esas reglas que estuvieron vigentes son cuando se trate de la causación del impuesto. Señala la norma. Si se trata de la causación, se tendrán que aplicar las normas que estén vigentes en ese momento. Ejemplo, si tú hoy vas a determinar un impuesto del 2015, no lo vas a hacer con las reglas del 17. Vas con las reglas del 15 y determinas. Tan es así que, por ejemplo, alguien me pregunta, oye, tengo una duda, fíjate que voy a hacer esta declaración del 15. ¿Y en dónde está la duda? Fíjate que no sé si aplicar los INPCs base 2018 o los INPCs que estaban en aquella fecha. Le digo, a ver, vamos a leer el código. Dice que deben de ser como estabas en aquel momento. Mi recomendación sería, retrotrae el tiempo y lo que estaba en ese momento, aplica. Esto hay que tener cuidado. Para algunos de defensa que les agrada. Oye, ¿qué tal si la autoridad fiscal está utilizando INPCs recientes sobre contribuciones pasadas? Porque dice, bueno, son los que están ahorita. Y es una norma de procedimiento. Ahí estás determinando un impuesto, ¿eh? Y se deben de aplicar las normas que están en el momento de la causación. Entonces te vas para atrás. Pero esto de la compensación, no estás causando ningún impuesto. Vas a ejercer un mecanismo de extinción de obligaciones. Si tú vas a extinguir la obligación en el 2018, te preguntaría, ¿y cuáles son esas normas? Creo que en el 2018, en diciembre, a nadie le cabía la duda que podía ser compensación universal. A nadie. Porque decía, es lo que está vigente hoy. A ver, y si damos el pasito para el 2019, ¿cuándo vas a extinguir la obligación? En el 19. ¿Y cuáles son esas reglas para extinguir esa obligación? Ah, pues las reglas son estas, ya cambiaron. Oye, pero es que yo tenía el derecho anteriormente. A ver, conforme al Código Civil no se puede compensar en materia fiscal. La norma te lo tiene que permitir. La norma te lo permite bajo estos parámetros en el 2019. Por lo tanto, estas son las normas que tienes que estar cumpliendo hoy. No las que tenías. No de cuando se generó el saldo a favor. Es la norma del momento en el cual tú vas a extinguir la obligación y en ese momento la aplicas. Ejemplo, en el 2004 yo traía saldos a favor de otros impuestos que no podía compensar. Pero cuando entró la compensación universal, todos dijeron, aguanten la compensación de impuestos para que cuando entre, ahora sí, estoy aplicándolo hoy, por lo tanto son las vigentes en este momento y aplico mi compensación de todos contra todos. Hay un amigo que también le gusta el recoveco fiscal y me decía, yo ya tengo la solución para eso de la compensación que se va a eliminar. Me decía, yo tengo que presentar, tengo saldos a favor de IVA cada mes y esos saldos a favor los compensaba ¿contra qué? Contra renta. Siempre iba. Hoy, dice, como ya viene la compensación universal, ¡pum!, ya no puedo aplicarla, me la van a quitar. Ya no va a ser posible, nada más IVA, no sé ni contra qué. Pero renta, ya no puedo. Entonces, estoy en un dilema. Dice, pero lo voy a resolver muy fácil. El día 31 de diciembre, a las 11:50, voy a meterme al portal. Como ya no tengo operaciones, voy a meterme al portal, voy a hacer mi declaración de diciembre y voy a hacer ¿qué? Mi compensación universal. Y ahí entonces aplico lo de diciembre, ya por lo menos.
Digo, pues suena interesante, pero yo no coincido con esa teoría. ¿Por qué no? Primero, para que puedas compensar, las deudas necesitan estar, ¿qué? Líquidas y exigibles. Y el día 31 todavía no. Y tu plazo de presentación